La profecía de los 7. Parte 23. Todo lo que me había dicho Bentham era verdad. La llave encajaba en la cerradura que había en la oreja de su retrato, uno de los muchos que Bentham había colgado en su casa, pero el único instalado en el techo de la parte exterior de su despacho y también el único en el que se le insinuaba una sonrisa. Para alcanzarlo tuve que acercar una escalera, subirme a ella y alargar el brazo con la llave en la mano como si fuera Miguel Ángel pintando la Capilla Sixtina. Cuando giré la llave, el cuadro se deslizó hacia abajo sobre un gozne para revelar un pasadizo secreto. Ante mí había un conducto con asideros empotrados a los lados. Escalé hasta que noté el acelerón y esa desorientación que siempre provocaba el cambio. Al mirar abajo solo vi oscuridad. El vestíbulo que tenía debajo había desaparecido. Ahora la luz procedía de arriba. Subí hacia ella y salí del pasadizo atravesando un agujero en un suelo que daba a una sala desnuda y primitiva de paredes de roca gris. Delante tenía una entrada tallada en piedra y al otro lado brillaba la luz anaranjada de un cielo despejado. Lo crucé a toda prisa y entré en Abaton. El bucle perdido, la antigua ciudad tallada en roca cuyos habitantes, en un pasado muy remoto, protegían la biblioteca de almas de los invasores. De los invasores como Caul. La ciudad estaba destrozada, reducida a un yermo de colinas sembradas de ruinas y restos de incendios. Sus chapiteles de piedra asomaban de la tierra como castillos de arena derribados. Los pocos que quedaban en pie exhibían los arañazos de bestias gigantes. Caul había entrenado allí a sus monstruos antes de soltarlos por el mundo. Eché a correr. El rocoso camino se bifurcaba una y otra vez, pero yo no me paré ni dudé en ningún momento. Tenía la ruta grabada en la memoria. Me dio la sensación de que me estaban observando. Los vigilantes eran muchos y estaban enfadados. Entendía el motivo. Su lugar de descanso había sido profanado. Por fin llegué a la entrada, un trozo de pared cubierto de enredaderas, una habitación de piedra a cielo abierto, una puerta y dos ventanas dispuestas como una cara asimétrica. La biblioteca. Crucé la puerta y me interné en una sala de piedra con las paredes repletas de nichos vacíos parecidos a celdillas. El aire allí dentro era húmedo, más frío. Al fondo, varias entradas cedían el paso a una profunda oscuridad. Una súbita sensación de miedo se apoderó de mí. ¿Y si los habían robado todos? ¿Y si no quedaba ningún frasco? Escogí una entrada al azar y me interné corriendo en la oscuridad. Esta vez no contaba con Emma y su llama para orientarme, pero al cabo de un momento mis ojos se acostumbraron a la falta de luz y vi, a lo lejos, un resplandor azul que me llamaba. Lo seguí a través de la oscuridad. Mientras corría, el miedo empezó a remitir y me invadió una extraña paz. Conocía este sitio, sabía lo que tenía que hacer. Doblé un recodo y encontré el origen del resplandor. Un charco de brillante sully azul en el suelo. Había trozos de frascos rotos alrededor y más frascos intactos en los nichos de las paredes. ¡Qué desperdicio de almas! Una voz reverberó en la oscuridad. No, en mi cabeza. La voz de Bentham. Se volvió codicioso. Intentó absorberlas todas, pero aún después de haber resucitado solo podía procesarlas de una en una y ni siquiera así era capaz de distinguir una de otra. ¿Qué hago?, le pregunté. ¿Cuál debo usar? Aquí no, en la sala de incubación. Coge todas las que puedas transportar y llévalas al pozo espiritual. Había un rastro de gotas azules de sully que salían de la sala y se internaban en el pasillo. Empecé a seguirlas y luego me quedé paralizado. Una voz gritaba mi nombre. «Jacob, ¿estás ahí?» Era Emma. Una nueva ola de terror se abatió sobre mí. «Jacob», otra voz. La de Bronwyn. Habían encontrado la escalera, la trampilla abierta en el techo. Me maldije por no haber cerrado el cuadro a mi espalda. Por no haber asegurado la trampilla. Jacob, ese era Hugh. Maldita sea,
Noté un retortijón de rabia en la barriga. Se estaban poniendo en peligro sin motivo. Pensé en responder, gritarles que se marcharan, que huyeran corriendo mientras pudieran. Pero sabía que si lo hacía seguirían el sonido de mi voz y tardarían menos en dar conmigo. Jacob, vuelve. No podía detenerme ahora. Tenía que hacerlo. Era el único modo de proteger a Noor y, si de verdad iba a tener que beberse toda la luz de Kaul, necesitaría toda la ayuda que le pudiera prestar. Aunque eso implicara convertirme en un hueco, seguramente para siempre. Continué corriendo, siguiendo el rastro de las gotas luminosas, cruzando una sala de frascos almacenados tras otra. Tantas almas que Kaul podría crear con ellas un ejército capaz de dominar el mundo, si contaba con el tiempo suficiente. El rastro me llevó a otra sala llena de frascos, pero en esta había también decenas de bolsas blancuzcas y desinfladas, cada una del tamaño de un saco de dormir. La sala de incubación, las bolsas eran sacos vitelinos, ahora vacíos, el lugar de nacimiento de los nuevos huecos de Kaul. En el suelo, junto a la pared de frascos, había una cesta de paja que parecía dejada expresamente para mí. ¿Estos frascos? Grité a la nada. Sí, respondió la voz de Bentham. Empecé a extraer los frascos de sus nichos y a guardarlos en la cesta. Eran pesados, rebosantes de espesa alma líquida. Los frascos me susurraban según los iba depositando en mi canasta. Casi la había llenado cuando aparecieron mis amigos, Bronwyn, Hugh y Emma, que les iluminaba el camino a todos con sus llamas. Y Miss Peregrine. Jacob, gritó. Nem nos ha dicho lo que te propones y no debes hacerlo. Tengo que hacerlo, grité al mismo tiempo que me colgaba la cesta del hombro y retrocedía. Es la única manera. Perderás tu alma, dijo Emma. Te convertirás en una corrupción monstruosa de ti mismo. Miré su cara iluminada por las llamas, sus rasgos desencajados de dolor. Miré a Miss Peregrine, mortalmente asustada. A Bronwyn y a Hugh, que me observaban con expresión suplicante. Era horrible verlos así. Sabía que si lo hacía tal vez podría salvarlos, pero ¿en qué me convertiría? ¿Los volvería a ver? Recordé cómo describió Horatio la sensación de ser un espíritu hueco, una agonía eterna. Venga, me dijo Bentham mentalmente, date prisa, muchacho. Mi talón tropezó con algo y estuve a punto de caer. Al mirar atrás vi un espíritu hueco, sin brazos y a medio formar, que no había llegado a salir de su saco. Mis amigos se acercaban. Por favor, Jacob, decía Hugh. No tienes que hacer esto. Te queremos, añadió Bronwyn. Lucharemos juntos contra Kaul. Comprendí lo que se proponían. Pretendían derribarme y sacarme de allí por la fuerza. No lo iba a permitir. Aparté el saco del hueco, me arrodillé y presioné con acento agudo con los dedos el cráneo todavía hablando del ser embrionario. Levanta. ¿Qué estás haciendo? Gritó Miss Peregrine. Jacob, no. Bronwyn corrió hacia mí. El hueco abrió las fauces de par en par, y proyectando sus lenguas atrapó a Bronwyn con ellas. Jacob, chilló ella forcejeando para liberarse. Lo siento, grité a la vez que recogía la cesta. Os quiero a todos. Por eso tengo que hacerlo. Me di la vuelta y eché a correr entre sus miradas anonadadas. Esperaba que lo entendieran, y albergaba la esperanza de que algún día me perdonaran. Ahora lo sabía, nunca volvería a verlos. Cuando hubiera ayudado a Noor a destruir a Kaul, desaparecería para siempre. Buscaría un bucle lejano y perdido y viviría en el exilio en algún rincón olvidado del pasado. Estaba a punto de convertirme en algo irreconocible, en algo peligroso. No les obligaría a cargar con un monstruo. El rastro de gotas me condujo a la cámara central de la biblioteca. Una enorme caverna en forma de colmena, ancha en la parte inferior y más estrecha según ascendía hasta la punta del techo, varios pisos más arriba. Pero la parte superior estaba rota, al igual que parte de la pared trasera,
obra sin duda de los monstruosos gigantes que habían nacido allí dentro. Más allá de la pared desaparecida asomaba un vacío de aire anaranjado y el rumor de unas olas furiosas contra las rocas. Era el borde de un acantilado. En las paredes brillaban frascos refulgentes. Una fuente en forma de cabeza de halcón vertía agua en un canal que discurría por el borde de la sala hasta desembocar en un estanque amplio y poco profundo. En la balsa, el agua brillaba y se oscurecía con el ritmo de una respiración. Todo era tal como lo recordaba, excepto una cosa: la columna de luz ondulante que ascendía desde el estanque y se proyectaba hacia el cielo a través del techo abovedado. En el canal, muchacho. Viértelos todos. Volqué mi cesta de frascos y los vacié en el canal uno a uno. El agua burbujeó y se agitó con violencia al mezclarse con el Sully. Cuando las almas fluyeron al estanque de piedra, el agua desprendió un vapor de color blanco plateado. Y, según ese vapor se unía a la columna de luz azul, el lento movimiento se tornaba más rápido y el latido más acusado. Me fui acercando al estanque, medio hipnotizado por su belleza, pero también aterrado de lo que pudiera implicar el entrar en esas aguas. Mi final, el nacimiento de algo irreconocible. Sin embargo, tenía que hacerlo. Y para evitar que los amigos a los que tanto quería tuvieran que huir el resto de su vida, que sería muy corta si Caul sobrevivía a esa noche, avancé un paso hacia el estanque. Para evitarle al mundo otro tirano asesino que se creía un dios, di otro paso hacia el estanque. Para salvarle la vida a Nur Prades, que en este mismo instante estaba dispuesta a morir por todos nosotros, me acerqué todavía más. Por Nur, tenía que hacerlo. Avancé hacia la balsa, pero las aguas estaban retrocediendo. La columna de luz giraba ahora rápidamente, creando un viento de chispas azules y plateadas que me empujaba el pelo hacia atrás, y luego giró todavía a más velocidad, silbando y aullando hasta que el viento fue tan intenso que tuve que afianzarme en el suelo. En un plano inferior de mi mente noté que habían dominado al hueco de la sala de incubación. Tuve que soltarlo. La luz y el viento cobraban intensidad a la par, y en la periferia de mi visión atisbé con acento agudo algo que bajaba por la abertura del tejado hasta bloquear el disco de tamizado cielo anaranjado. En ese momento una voz atronó desde arriba: «Intruso, ladrón, sal de mi biblioteca». El viento rugió al unísono con la voz y caí al suelo a cuatro patas. «Date prisa, muchacho». De nuevo la voz de Bentham en mi cabeza. «Nos ha descubierto». El instinto me gritaba que diera media vuelta y me largara corriendo, que me dejara empujar por el viento al otro lado de la puerta, pero me obligué a avanzar arrastrándome por el suelo mientras Caul descendía. Era enorme ahora. Tuvo que estrujarse para pasar por el orificio del tejado. Su cola de viento huracanado fue la primera en llegar, estrechándose para ir a desembocar, o más bien a nacer, en el haz azul que giraba en el centro del pozo espiritual. No, su cola siempre había estado aquí, estaba aquí desde que entré, pero solo ahora que Caul descendía del mundo exterior se agitaba y rugía. El pozo espiritual era la fuente de Caul, el manantial que lo alimentaba, y estaba atado a él a través de su cable de viento como por un cordón umbilical. Un crujido ensordecedor en lo alto. Varias piedras se desplomaron cuando otra parte del techo cedió. Los brazos y los dedos de Caul reptaron por las paredes. Me sujeté al borde del estanque y empecé a arrastrarme hacia el interior. Oí a Bronwyn gritar mi nombre al otro lado de la cueva. No podía entretenerme en contestarle ni pensar lo que estaba haciendo. No podía permitirme ni un instante de vacilación. El Sully fluía a mi alrededor en vetas de un azul vivo y pulsante. Ahuequé las manos, dejé que el líquido fluyera por el cuenco que formaban y me las acerqué a los labios. Y bebí. No tuve ninguna sensación. No experimenté ninguna transformación, nada en absoluto. Caul ya estaba en la sala con toda su presencia,
y su cuerpo gigantesco ocupaba la mitad superior de la caverna. Bronwyn también se acercaba. Caminaba de espaldas al vendaval abrazando a los demás para protegerlos de la fuerza del viento con su corpulencia. Hundí las manos en el estanque y volví a beber. Caul rugió. Si pretendía articular palabras, Alma, qué maravillosa sorpresa. Habría sido su saludo típico, estas eran indescifrables. Alargué el cuello y lo vi levantar las manos, abrir sus espantosos dedos. Y una de esas extremidades, gruesa como una pitón, se deslizó por mi cintura. Me levantó y me lanzó por los aires. Tuve la sensación de estar volando, girando y haciendo piruetas en el vacío. Me estrellé contra el suelo y patiné hasta un rincón. Durante un suspiro lo vi todo negro. No debería haber sobrevivido. Estaba seguro de que mis huesos se habían roto en 1000 pedazos. Pero al cabo de un momento pude levantar la cabeza otra vez. Y allí estaban mis amigos, atrapados en la mano de Caul, envueltos en los tentáculos de sus largos dedos, suspendidos en el aire. Emma, Bronwyn, Hugh y Miss Peregrine. Un frío intenso se apoderó de mí. Un peso terrible me oprimió los pulmones, mi vista se nubló y de nuevo lo vi todo negro. Me eché hacia adelante para vomitar. Cuando terminé, levanté la cabeza y vi a Caul inclinado sobre mí, sonriendo. Sostenía a mis amigos en una mano gigante. Sus cuerpos estaban laxos, la vida los abandonaba lentamente. La otra mano de Caul estaba vacía, cerrada, y se precipitaba hacia mí a toda velocidad. Me expulsó de la cueva de un revés. Atravesé volando el umbral, patiné por el túnel y fui a parar a la sala de incubación. Me quedé un momento en el suelo, aturdido. Cuando volví a levantar la cabeza descubrí que había alguien más en la sala conmigo y vi una extraña luz pálida. Era una chica. Usaba para orientarse un chorro de luz titilante que expulsaba por los labios. Noor, levanta, me dije, me ordené, y de algún modo mi cuerpo, que yo creía destrozado, obedeció. No noté dolor, solo frío, una pesada opresión en los pulmones y un calambre en el estómago. Comprobé que mis piernas respondían y me levanté. Me levanté y luego seguí elevándome. Por un momento pensé que flotaba como Olive, que me había desconectado del suelo, pero entonces me miré las piernas y vi que no eran las mías. Eran demasiado largas, como si pertenecieran a algún otro ser. Noor me miraba fijamente al mismo tiempo que reculaba con la cabeza hacia atrás como para poder abarcar mi estatura. Intenté pronunciar su nombre, pero la palabra surgió como un grito, un gemido chirriante. Y entonces comprendí en qué me había convertido. No sentía la necesidad de matarla. Ningún cerebro primitivo de lagarto se había apoderado de mis pensamientos. Mentalmente, al menos, seguía siendo yo mismo. Me arrodillé y apoyé la frente en el suelo. Una invitación. Ella debía de haber intuido que era yo, porque dejó que el viento la empujara hacia mí y se encaramó a mi espalda. Abrí la boca. Proyecté una larga lengua y la sujeté por la cintura. Corrí de vuelta a la cámara transportando a Noor en la espalda, y cuando Caul nos vio llegar juntos retrocedió horrorizado, igual que un elefante que ha visto a un ratón. Aumentó la intensidad de su viento, algo que me frenó una pizca, pero notaba una nueva energía circulando por mis extremidades y mi cuerpo. Agaché la cabeza. Aseguré la sujeción de Noor y me abalancé hacia adelante. Intentaba gritarle, contarle lo que Bentham me había dicho, pero no lograba articular sonidos humanos y las palabras se transformaban en chirridos. En ese momento la voz de Bentham resonó en la cueva, su voz verdadera, no solo en mi cabeza, sino en toda la cámara. Bébete su luz, apúrala hasta la última gota. Casi habíamos llegado al pozo espiritual cuando Caul descargó la mano de nuevo. Me lanzó por los aires, pero, antes de que me estrellara y aplastara a Noor bajo mi peso, proyecté las otras 2 lenguas y las enrollé al brazo de Caul.
Nos columpiamos en el aire hacia él y me aferré a su gigantesco antebrazo. Nur deslizó la mano junto a su cuerpo y una franja de luz azul desapareció del torso de Kaul. Él aulló de rabia e intentó apartarnos. Pero mis lenguas eran elásticas y regresamos como en un trapecio. Nur volvió a arañarle y le arrancó un poco más de luz que fue a parar a su boca. Kaul soltó a mis amigos para tener libre la otra mano. No puedes matar a un dios. Bramó, tú no eres nada, tu profecía no significa nada. Sin embargo, se retorcía y aullaba con cada pasada de las manos de Nur igual que si ardiera en llamas. Y, a medida que ella devoraba su luz, Kaul se iba apagando y encogiendo. Kaul levantó el brazo al que estábamos aferrados y proyectó la otra mano, grande como una mesa, hacia nosotros. Era gigantesco, torpe y lento, y, antes de que pudiera hacernos papilla, me solté. Caímos 15 metros agitando los pies a la balsa de agua. Solté la cintura de Nur para amortiguar la caída con las lenguas y ella rodó por el agua sin acusar el golpe. Allí en el estanque estaba la fuente de la luz de Kaul y Nur empezó a llevársela a la boca con movimientos envolventes. Si Kaul hubiera tenido pies la habría pisoteado, pero solo le quedaban ya los brazos y las manos que encogían por momentos según Nur iba consumiendo su fuerza vital. Su tamaño era ahora la mitad del que tenía cuando había descendido a la caverna, aunque no por eso resultaba menos terrorífico. Sus manos todavía gigantescas se precipitaron hacia nosotros. Con una recogió a Nur. Con la otra me golpeó rabioso y yo volé por la cueva antes de aterrizar desmadejado en el borde del estanque. La oí gritar. Intenté intervenir, pero solo podía levantar la cabeza. Vi que Kaul se la acercaba a la boca. Incluso mientras el monstruo le absorbía la vida, Nur seguía arrancándole la luz de la mano y de la columna azul que la envolvía. «Devuélveme mi alma», chillaba Kaul mientras sostenía a Nur colgando por encima de su boca como si fuera una golosina. Ella pendía laxa de su mano. Yo hice esfuerzos por levantarme, pero mis lenguas se habían quedado sin fuerzas. Kaul estaba a punto de tragársela cuando Miss Peregrine se precipitó sobre él en su forma voladora y le arañó la mejilla con sus garras. Kaul se volvió a gritarle, «Tú eres la próxima, Hermione». Una densa nube de abejas se coló en su boca y le bajó por la garganta. Y Nur, que no se había desmayado, sino que estaba fingiendo, alargó la mano y le arrebató a Kaul la luz de los ojos. Medio asfixiado e incapaz de ver nada, la dejó caer. Ella estaba mucho más arriba ahora, casi a la altura del tejado roto, y una caída en esas aguas someras la habría matado. Corrí hacia Nur proyectando las lenguas para atraparla en el aire y nos estrellamos juntos en el agua. Kaul daba bandazos de un lado a otro y todavía intentaba matar a Nur azotando la balsa a ciegas, algo que ella aprovechó para arrancarle raciones cada vez más grandes de luz. Y, después de unos cuantos manotazos más y otros tantos tragos más, Kaul había quedado reducido al tamaño de un triste gigante de feria. No veía, tenía la garganta obstruida por las abejas y su luz prácticamente se había extinguido. Ahora ese mismo fulgor estaba dentro de Nur. Desprendía una luz tan intensa por cada poro de su piel que costaba mirarla. El viento de Kaul se había reducido a una brisa. Privado de su punto de apoyo, su cuerpo se había desplomado en el borde de piedra del estanque y sus largos brazos, tendidos en el suelo, sufrían sacudidas como cables rotos de alta tensión. Mis amigos rodearon la balsa. Nur se acercó a Kaul, lista para asestarle el golpe de gracia. Él intentó hablar, suplicar clemencia, pero tenía la garganta obturada y el único sonido que pudo emitir fue un zumbido borboteante. Solamente le quedaba una mota de luz azul en el centro de la frente. Nur se tambaleó. Yo proyecté una lengua para sujetarla. No puedo contenerla. Respiró con dificultad. Kaul la había debilitado y ahora llevaba dentro tal cantidad de luz que estaba a punto de estallar. A saber,
lo que le estaba haciendo sentir. «Una cucharadita más», exclamó Bronwyn. La ayudé a cruzar el estanque para que pudiera acercarse a Cawl. Casi habíamos llegado cuando Nur me apoyó una mano en la lengua y me la empujó. «Tengo que hacer esto sola». La solté. Dio un paso tembloroso por sí misma y luego otro hasta que se plantó delante de Cawl. Haciendo un enorme esfuerzo, él levantó la cabeza, como si quisiera afrontar la muerte con un mínimo de dignidad. Con un dedo, Nur recogió la luz que Cawl tenía en la frente. «Vete al infierno», le dijo. A continuación, se metió la mota de luz en la boca y se la tragó. Cawl empezó a resquebrajarse, su piel a desprenderse en escamas. Aparecieron agujeros en su pecho y las abejas de Hugh salieron volando entre una nube de ceniza. Con una voz parecida a un graznido, pronunció sus últimas palabras. «Si yo caigo, tú caes conmigo». Alargó el brazo hacia Miss Peregrine. Y, con un único aleteo, ella lo redujo a polvo. Cawl había desaparecido, y, por lo que parecía, la caverna también iba a desaparecer. La tierra estaba temblando y más piedras del tejado roto empezaron a desprenderse y a caer. Una se estrelló en la balsa, a poca distancia de nosotros, y nos salpicó una ola de agua helada. Nur se tambaleó a mi lado casi al borde del desmayo. Bronwyn y yo la sujetamos por los brazos y la sacamos del pozo espiritual. Al poco Emma y Hugh se apresuraban con nosotros hacia la enorme abertura de la pared exterior. Todavía en su forma de pájaro, Miss Peregrine encabezó la huida. Corrimos hacia el acantilado. No teníamos otra opción. La biblioteca se estaba desplomando a nuestra espalda. No había nada más allá del precipicio, solo una caída en picado a las rocas azotadas por las olas y la negrura del mar. Miss Peregrine voló hacia el vacío buscando alguna manera de salir de Abaton. Por encima del fragor del derrumbamiento, Nur gritaba: «¡Soltadme! ¡Apartaos!». Antes de que yo entendiera lo que pasaba, se había desprendido de nosotros y corría hacia el borde del acantilado. «Nur», gritaron los demás, pero ella ya se había detenido para desplomarse de rodillas. Con una inmensa arcada, empezó a vomitar un chorro azul con escamas color plata en el vacío, tan brillante que todos retrocedimos unos pasos y los demás se taparon los ojos, porque solo podían mirar a través del resquicio entre los dedos. El vómito seguía y seguía, y el cuerpo de Nur sufría unas sacudidas tan violentas que me dio miedo que estallara en pedazos. Cuando por fin terminó, se columpió sobre los talones, agotada, y los últimos destellos del alma de Cawl se perdieron en el viento y en la negra corriente oceánica. Y entonces se desplomó en el suelo. Corrimos hacia ella. Deslicé los brazos por debajo de su cuerpo para cogerla en brazos. Tenía los ojos velados pero abiertos, y me miró. Intenté hablar y no pude. Seguía siendo un hueco. Me dijo: «Resplandeces. Está dentro de ti». «Dios mío», dijo Emma al borde de las lágrimas. «Jacob, ¿qué has hecho?» «Nos has salvado», dijo Nur con debilidad. «Tú nos has salvado», respondió Hugh. «Bájame», me pidió Nur, y lo hice con sumo cuidado. Ella se volvió hacia mí tambaleándose sobre unas piernas que apenas la sostenían. «Abre la boca». Abrí las fauces de par en par, asegurándome de mantener las lenguas dentro. Ella hundió la mano más allá de las hileras de afilados dientes, introduciendo el brazo hasta el codo. Cuando volvió a sacarlo, noté que el frío que me atenazaba se desvanecía. En sus manos había una bola de reluciente luz azul. Se la llevó a la boca, cerró los ojos y luego se dio media vuelta y la escupió al precipicio con el resto. Miss Peregrine gritó en el cielo cuando el acantilado se hundió a nuestros pies.